Bienvenidos a otro episodio de Más que Comida. Esta semana seguimos con el tercer episodio de nuestra provincia, hermosa provincia, la capital de Costa Rica, San José. Y vamos a tener a dos invitados muy especiales, a don Freddy Román y a doña Rosa Matamoros. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchísimas gracias por participar y por ayudarnos con esto. Entonces, ahora vamos a hacer lo que siempre hacemos, es ver un poco de la historia de San José, de dónde sale, cómo viene, nuestra hermosa capital. Entonces, como bien sabemos, Costa Rica, aparte de la colonia española, tuvo un lento desarrollo. Empezamos, las ciudades más importantes eran Cartago, era Espíritu Santo de Esparza, y poco a poco fueron apareciendo otras concentraciones poblacionales de mayor importancia. Entonces vemos como a lo largo de San José, a lo largo de la colonia costarricense, la provincia costarricense del Virreinato de Guatemala, habían ciertas poblaciones que no se estaban pudiendo tomar el control. Había lugares que no se podía llevar el control de la población y entonces era importante llevar ese registro. ¿Cómo era la manera en que se llevaba ese registro? Por medio de la iglesia. Entonces la iglesia era el que siempre ha tenido esa responsabilidad y esa autoridad. Entonces, para uno de los inicios, para que se empezara el desarrollo en San José, fue con la iglesia de Aceví. Se ubicó ahí, se pudo empezar a llevar un registro de la población, y eso es ahora donde está al costado este del Banco Central, es en 1578. Y en ese momento, San José estaba pasando se le describe, nada más era como un lugar de paso. Estaban pasando todo el comercio y todo, y era cuando se le conocía como, tenía tres nombres comunes específicos. Se le conocía como la Boca del Monte, otro nombre que se le daba por los pobladores era la Villita, y luego se le dio también en Villanueva, pero es hasta 1801, cuando Tomás de Acosta, que se le llama San José. Una de las características principales de San José era su cultivo y el comercio del tabaco. Fue a finales del siglo XVIII que se dio la factoría que se construyó donde hoy está el Banco Central, y ese fue uno de los principales impulsos que le dio a la ciudad para poder tener protagonismo en la dinámica costarricense. Es hasta 1822 que se instituye como capital después de la independencia, y va continuamente hasta 1834, que es cuando empieza a regir la ley de la ambulancia y se empieza a rotar la capital entre Cartago, San José, Alajuela, Heredia. Luego ya en 1838 conocemos la famosa Guerra de la Liga, y entonces se toma de nuevo por encima de las demás ciudades. San José se consolida como capital de Costa Rica, liderada la batalla por Bernardo Carrillo, y después vemos una serie de reformas que llevaron a cabo este proceso para que San José se consolidara como ciudad. Poco a poco fue el avance, y que le permiten a San José consolidarse como esta ciudad. Ya podemos hablar de San José ya no como esta villita, sino ya como esta ciudad, y eso le da también una presencia internacional que no se está teniendo a lo largo de la región. Entonces podemos ver como cada vez la sociedad en San José se fue tornando un poco más compleja. La vida rural sabemos que es un poco más simple, pero ya en San José había más movimiento, más dinámicas, fuera por diferentes factores. Todo funcionaba totalmente diferente, y entonces es cuando ya también se empieza a dar una ola de migración de las zonas costeras del país allá a San José. Se da una comercialización. Hoy día, al igual que al principio de la colonia, es un lugar de paso. Conocemos San José porque hay que pasar por San José para ir a cualquier lugar. Entonces, es un poco la introducción del contexto histórico de nuestra bella capital. Entonces, ahora le digo a Katy que si me puede ofrecer unas características y unos datos curiosos de nuestra capital. Bueno, esa era un poquito una pincelada de la historia de San José, gracias a Javi. Yo les voy a hablar un poquito ya como más general. San José está ubicada en el centro del país y limita con todas las provincias menos con Guanacaste. Actualmente es la provincia más poblada que tiene el país, donde se concentra la mayor cantidad de gente. Se divide en 20 cantones, donde Santana, Curry y Desamparados son como los más densos o unos de los más importantes a nivel de producción. También San José cuenta con la zona de Los Santos, que es una zona muy importante para el país, pues es donde está como la concentración del café, y tiene varios atractivos turísticos, como lo son el Teatro Nacional, el Museo de los Niños, el Museo de Jade, el Museo de Oro Precolombino, el Médico Salazar,
No sé si Freddy y Ross han tenido la oportunidad de ir a alguno de esos museos o conocerlos. Con mis estudiantes varias veces fuimos al Museo Nacional de visita. Muy interesante. Y pienso que si ahora iría otra vez, volvería a reaprender lo que hace mucho tiempo se me olvidó, ¿verdad? Muchas partes de la historia precolombina nuestra, en aquel entonces, porque hace bastante tiempo que no voy, un lugar bastante aseado, muy ordenado, muy explicado, un lugar tremendamente rico para aprender. Si uno fuera todos los días, aprendería todos los días algo diferente. Es un lugar muy llamativo, con demasiada historia que contar. Totalmente. Y como dato curioso, el Museo Nacional antes se le llamaba el Bellavista y funcionaba como cuartel general cuando Costa Rica tenía ejército. Otro muy bonito es el Teatro Nacional, donde podemos ver esa gran estructura que tiene, porque los materiales fueron traídos exclusivamente de Europa y de hecho se dice que se tuvo que ampliar el presupuesto porque los materiales fueron tan buenos que el costo de construcción se duplicó, digamos, y que para poder pagarlo lo que hicieron fue poner impuestos al café para poder pagar el teatro, imagínense. Yo del Teatro Nacional tengo un recuerdo que lo guardo tanto en mi corazón y me gustó hasta el día de hoy y no se me olvida porque yo estaba muy chiquita y una tía mía me llevó, yo fui como la hija que ella nunca tuvo y entonces ella me incursionó en muchas experiencias culturales que para mí fueron muy valiosas. Una visita especialísima y que nunca se me puede olvidar, una vez que me llevó precisamente al Teatro Nacional, yo chiquilla, porque venía la violinista de fama mundial, Dilana Jenson, porque en ese entonces Dilana era una niña, tenía 12, creo que 11. Menos de 15 años, entonces era algo, un concierto nunca visto aquí y para mí fue una experiencia tan enriquecedora, tan atractiva, tan diferente a lo que normalmente uno ve en su vida cotidiana, ¿verdad? Tremendamente lujoso. En ese entonces era una cosa, era como si lo llevaran a uno a otro país, ¿verdad? A otro lugar. Y fue un concierto que yo no puedo olvidar nunca. Siempre lo tengo presente. Creo que Dilana está viva todavía, supongo, pero ya es adulta, ¿verdad? Pero entonces ver un niño con un prodigio, pues que es una niña prodigio, era algo como fuera de serie. Sí, claro. Bueno, otras de las características de San José es que a la gente se les llama josefinos o josefinas y tienen como sus fiestas a fin y principio de año, que son las famosas fiestas de Zapote. No sé si tal vez Freddy, que es de Curridabat, nos cuente un poquito de cómo eran esas fiestas tiempo atrás, si siguen igual o qué ha cambiado. Bueno, las fiestas originalmente eran en Plaza González, ahí era donde se llevaban. Me acuerdo que 5, 6 años, 7, no sé, por ahí. Y nosotros esperábamos con ansias, nosotros somos 4 hermanos, en qué momento nos llevaba papi, que era algo de fuera de lugar. Y era entendible que mi papá era el único salario en ese momento, era de un obrero, trabajaba en una fábrica de productos de concreto. Y desplazarse de Curriabat a Plaza González Víquez era todo una aventura. Y se cobraban céntimos, no colones como ahora, sino eran céntimos o reales. Yo me acuerdo que una vez, si acaso, fue que el papi nos llevó en ese momento a Plaza González Víquez. Y porque había unos carritos que giraban circularmente, ¿verdad? Esos carritos ahí. Y montarse esos carritos o los caballitos era, bueno, era la cúspide, ¿verdad? Era transportarse, como dice Rosa, algo fuera de serie, ¿verdad? Y yo me acuerdo que por ahí ando una foto en los álbumes de mi mamá, donde yo aparezco con Álvaro, que el mayor, ¿verdad? Y bueno, era, bueno, algo fuera de serie, ¿verdad? Ya cuando las pasan a Zapote, porque el lugar se hizo prácticamente más pequeño, la población empieza a crecer y entonces deciden trasladarlas a Zapote. Yo me acuerdo que en una de las veces que nos llevaron a Zapote, el redondel en aquel entonces lo quitaban y lo ponían. Entonces nos fuimos todos otra vez para Zapote, ya no Plaza González Víquez, y la curiosidad mata al gato, ¿verdad? Entonces ese día yo me quedé viendo cuando estaban descargando los toros. Y papi y mis hermanos y mami siguieron caminando. Cuando yo me di cuenta, ya no había nadie a la par mía. Y yo no sabía dónde coger.
Y yo caminaba para arriba y para abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y por esas cosas de mi mamá, como siempre, el instinto de la mamá, ¿verdad? Se devolvió. Y ya me logró localizar, primero un pellizco, después el jalonazo de brazo, y bueno, ya mi papá todo bravo, que ya no nos íbamos a venir porque yo había echado a perder todo el... Pero era impresionante ir a Zapote en aquellos, porque era la concentración masiva, y algo curioso era que uno lo esperaba con mucha ansia porque traían muchos juegos, los primeros juegos mecánicos que estaban arribando al país, ¿verdad? Entonces eso era como finalizar un año, ¿verdad? Y de hecho igual no nos podíamos montar en todo porque no daba el salario de papi, ¿verdad? Y yo me acuerdo que la locura mía era la bendita manzana escarchada, ¿verdad? Que sí, hace años los dientes eran cualquier, pero era chuparse aquella manzana hasta llegar hasta la fruta. Entonces, eso era... Deseando que no se le terminara. Exactamente, que uno decía que la manzana le perdurara 2, 3 días, ¿verdad? Pero no era así, ¿verdad? Entonces, y fueron evolucionando. Y yo me acuerdo que ya fue tomando otra connotación. Y se hizo ahora, bueno, lo que ustedes han visto. El tiempo se ha acelerado mucho y se hizo muy comercial, ¿verdad? Ya se le perdió el origen, que eran fiestas donde se aglutinaba toda la gente de todos los extractos sociales. Y llegó un punto ahora que se hizo muy comercial, ya precios exorbitantes, se comenzó a introducir otras cosas que no eran de la época. Y bueno, tenemos unas fiestas ahora muy cuestionadas, ¿verdad? Y muy perdidas en el sentido que se dejaron de hacer muchas cosas. Y yo me acuerdo que en ese momento también, paralelamente, estaba el tope. Y yo el tope lo vivía con mi papá. Yo me acuerdo que llegábamos a ver la última colita del tope porque primero estaba el trabajo. Y el tope terminaba siempre en Zapote, ¿verdad? Entonces era una tradición. Y nos veníamos caminando de San Pedro Montes de Oca. No había circunvalación, no, nada de eso existía, ¿verdad? Entonces, por dentro de unos cafetales, los que comunican aquí Curriabat con La Pox, o Plaza del Sol. Entonces nosotros bajábamos por ahí, era una finca, para llegar y ver la colita del tope cuando llegaba a Zapote. Ninguna fiesta de Zapote ahora como cuando fueron en Plaza Vives. Eran, pero lindas, tan sanas, tan inocentes. Es que ahora hay de todo, ¿verdad? Sí, ahora se topa con delincuencia en media fiesta y todo. Sí, exacto, muy seguras. Mi primera y última vez que también. fui a la rueda de Chicago, nunca más en la historia, fue como el susto de mi vida. Ya Zapote es otra cosa, ¿verdad? Ya no es tan seguro como antes. Ya usted ve y escucha cosas que en la vida se habían visto antes también. El tope me hizo recordar también porque mi papá es talabartero. Y entonces papi trataban muchos señores caballistas para hacerle las monturas que iban a lucir el día del tope. Y yo no sé en qué época del año él nos llevaba, bueno, yo iba con él, ¿verdad? En Heredia, no sé dónde, a comprar fustes, que es como la base de la montura. La del tope era que teníamos que ir a ver las monturas de los médicos y de los abogados, porque ellos iban a lucir la montura que hacía mi papá. Claro, uno no tiene de orgullo. Igual, era un tope tan sano, tan lindo, tan sano. Yo diría que sano, cosa que ahora no es, ¿verdad? Y era un orgullo menos para nosotros ver cómo lucían las monturas que mi papá durante todo el año había pasado haciendo. Muy, muy lindo. Sí, claro. Y algo que decía don Fred, yo me encantaría nada más recalcar la importancia de la comida en medio de esas fiestas, o sea, lo características que son. Lo importante, como me acuerdo de esa manzana escarchada, como me acuerdo de la repostería que hay ahí, como digamos, por eso el podcast es más que comida, porque digamos, yo en ese momento me como una comida, una manzana escarchada, ¿y a dónde lo lleva? Literalmente esa fiesta, usted siente como si estuviera en las fiestas de Plaza Víquez, y esa parte, o sea, es algo que todavía hoy es característico. Puede que la tradición haya cambiado, puede que ya no sean tan seguras, pero siempre está esa parte, esa comida, que todo el mundo dice, por lo menos para comerme el churro, por lo menos para comerme la pupusa, por lo menos esa parte, eso es lindísimo.